Hoy domingo 17, ¿verdad? De febrero de 2013. Estamos estudiando el libro de Sofonías. Habíamos quedado hasta el versículo 10, pero quisiera que repasáramos juntos algunos. Desde el versículo 9 vamos a leer, hay algunos detalles. En la medida que vamos estudiando el libro, como que van llegando nuevos detalles y vamos conociéndolos mejor, ¿verdad? Miren, a partir del versículo 9 voy a leer hasta el 13, dice: Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactex, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Pues bien, en el versículo 9, el juicio del Señor sigue extendiéndose. Dice: castigaré a todos los que saltan la puerta. Esto nos habla del tipo de rapiña que había en aquellos días. La rapiña es esa cultura de obtener lo ajeno de cualquier forma. Las antiguas civilizaciones, sobre todo los asirios, usaban bandas de merodeadores, grupos pequeños que entraban en un lugar, en una ciudad, mataban a todos y saqueaban todo lo que podía, todo lo que tenía valor. Entonces el profeta Sofonías está comparando a esos saqueadores con el espíritu de los hombres de la época, de los negociantes de la época, que era muy parecido al de los merodeadores, a los de los saqueadores, a los de las bandas dedicadas a la rapiña, en donde ellos decían que no importaba cómo hicieran el dinero, que lo importante era hacer el dinero. Pero la acusación era muy seria, porque eran hombres dedicados al robo y al engaño, como decir la estafa, algo muy común entre mercaderes de esa época. Eso no se ve ahora, ¿verdad? Sí, es que precisamente uno de los comentaristas bíblicos que hace el estudio de Bacon, del comentario Bacon, él dice que el libro de Sofonías es sorprendentemente contemporáneo. Pero pregunto, ¿por qué será contemporáneo? ¿Será porque el corazón del hombre ha cambiado muchísimo? ¿O porque no ha cambiado en lo más mínimo? El Señor lo dijo que de continuo el mal, en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Lo vemos. Ese es el corazón del hombre sin Dios. Su inclinación natural es al pecado, a la maldad, en cualquier actividad que emprende. Y lo que llama la atención es que en esta parte el Señor ataca a los que tienen el dinero. Me llama la atención, no sé si usted recordará en sus clases del colegio, algunos de ustedes salieron hace apenas unos años del colegio, igual que yo, que se nos hablaba de los diferentes sistemas económicos que ha habido durante la historia. Pero llama la atención el desarrollo que había en toda esa parte del Oriente, porque no eran un feudalismo como lo hubo en la Edad Media, en donde había un señor feudal que tenía un territorio, trabajaban para él, y eso atrasó todo el desarrollo. En Israel había un claro sistema llamémosle de clase. Había unos nobles, entre los cuales estaban los sacerdotes, pero había un grupo de burgueses, de personas que manejaban el dinero, de comerciantes, y esos comerciantes
sufrían del mismo problema que sufren muchos de los comerciantes de hoy en día, que están sin Cristo en el mundo, y es un corazón altivo debido a todo lo que han obtenido por su propio esfuerzo. Entonces se sienten protegidos no solo por su dinero, sino por lo que manejan empleados, manejan una gran cantidad tienen mucho poder, porque el dinero y el poner a producir el dinero, la empresa, se consigue demasiado poder. Una persona que maneje 100 empleados, 10, cualquier cantidad, sabe que tiene un poder especial sobre esos empleados, porque esas personas van a estar agradecidas de alguna manera con él. Y ahí hay demasiado poder para el ser humano. No es que el poder en sí mismo esté mal, ¿verdad? Sino la manera como se maneja el poder, sobre todo si no se tiene a Dios. Entonces, esas personas que se creen intocables, hay una amenaza sobre ellos. Mire que ya Dios había amenazado a los nobles. En el versículo 8 habla de los príncipes, los nobles, pero ahora se dirige al segmento más productivo de la población, los que manejan el dinero. Ya le ha dicho a los nobles, ustedes no van a escapar por su nobleza. Y la nobleza del hombre de Judá era una nobleza, se puede decir, que dada por Dios mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién escogió a la casa de David? Dios mismo escogió la casa de David. Se supone que ¿y quién escogió a los levitas como sacerdotes? Dios. El Señor los había constituido. Entonces ellos, por haber sido escogidos por Dios, se creían intocables. Y Dios les dice, a ustedes los voy a tocar, el juicio va sobre ustedes a pesar de que han sido escogidos por mí. No van a escapar del juicio porque ustedes están actuando en contra de mi ley, han sido idólatras, han sido paganos. Y a los burgueses le dicen, porque ustedes sostienen, entre comillas, la sociedad. Ustedes son los que tributan, ustedes son los que producen el empleo, ustedes son los que sostienen de muchas maneras al pueblo, pero ustedes tampoco van a escapar del juicio. Ustedes también van a ser golpeados, aunque tengan dinero. ¿Por qué? Porque han ido en contra de mi ley. Es que aquí no es por posición social, sino por hacer la voluntad de Dios. Y es lo que está diciendo, ¿verdad? Ustedes han sido deshonestos, han robado, han engañado, y por lo tanto yo los castigaré. Y habrá en aquel día, versículo 10, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado. Esa puerta posteriormente se llamó la puerta de Damasco, y se llamaba del pescado porque estaba muy cerca de donde vendían el pescado seco la gente que bajaba de Tiro. Llevaban el pescado seco, lo introducían por esa puerta que daba al norte de la ciudad, y era un sitio muy vulnerable, bastante vulnerable. ¿Cuál es el lugar más vulnerable de una fortaleza? Las puertas. Usted la puede poner de madera, de hierro, pero no va a ser nunca igual a una pared, ¿verdad? Entonces era el lugar, y era el primer lugar en que un ejército enemigo arremetía, porque sabía que por algún lado la puerta se iba a romper. Entonces el clamor vendría desde la puerta, y curiosamente no, cumpliendo la profecía, Nabucodonosor entró por esa puerta, por la puerta del norte. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y luego dice, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Esta parte no es fácil de interpretar, pero al parecer, durante el reinado de Manasés, ¿quién fue Manasés? ¿Alguien recuerda? ¿El qué? El peor rey de Judá, que gobernó durante ¿cuántos años? Ustedes que son ávidos lectores de la Escritura, fue el reinado más largo. 55 años duró reinando Manasés. ¿Hijo de quién Manasés? No todos, no me dejan. Ezequías. Fue hijo de un buen rey, 55 años. Este rey Manasés, al parecer, puso un segundo muro. Las ciudades amuralladas por lo general tenían doble muro, ¿verdad? Pero Manasés hizo un muro bastante por fuera del otro muro,
pero como que no quedó bien constituido. Sí estaba bien hecho, pero no bien, estratégicamente no era de lo mejor. Y al parecer se edificó un nuevo barrio en aquel lugar. En esa segunda puerta, si usted ve el versículo 11, habla de habitantes de Macte, que se puede traducir como mortero o zona de mercado también. Era un pequeño valle. Entonces, parece que por dentro de la ciudad quedaban unos collados, unas pequeñas colinas, y la puerta por fuera del segundo encerramiento. Entonces, los expertos en estrategia militar dicen que era demasiado vulnerable, que había estado muy mal hecha, que nunca se debió hacer ese segundo muro porque no iba a ofrecer la suficiente protección al pueblo de Jerusalén. Pero a pesar del segundo muro, o de la protección que iba a ofrecer el segundo muro, dicen que el aullido, es decir, el sonido de la gente que vendría a invadir Jerusalén, se escucharía en esa segunda puerta, y habría gran quebrantamiento desde los collados. Es decir, los collados que habían quedado adentro, donde se habían edificado se habían edificado viviendas, al parecer desde allí también nos habla de cuán profunda sería la destrucción que iba a caer sobre Jerusalén. Es decir, no escaparían por estar arriba, ni por estar abajo, ni por estar en una puerta, ni en otra, ni en el valle donde iban a estar. Todo, absolutamente todo, sería destruido. Versículo 11 dice: porque el pueblo mercader será destruido. Ahí la palabra hebrea para mercader es Canaán. Canaán. Igual que el pueblo. ¿Se acuerdan? El pueblo de Canaán. Entonces aquí utiliza la misma palabra. Es un juego de palabras que está en el idioma original. Los mercaderes, los de Canaán, serán destruidos. Una amenaza para ese grupo de personas que producían dinero, que comerciaban y que tal vez pensaban que ese dinero los iba a salvar. Es más, la segunda parte del versículo 11 es bastante diciente. Destruidos son todos los que traían dinero. ¿Qué tiempo verbal está usando en el verbo ser? Destruidos son. ¿Por qué? ¿No era una profecía? La profecía no siempre dice: y el Señor hará, y el Señor destruirá, y el Señor acabará. ¿Y por qué razón entonces utiliza el presente aquí el profeta? Es un decreto. En este momento ellos están siendo... Es un decreto. Se está decretando. Se está decretando. Iba a suceder, ya no había vuelta de hoja. Tenía que pasar. Ustedes saben que en la profecía siempre hay, o casi siempre hay, el componente del arrepentimiento. Si tú te arrepientes, no sucederá esto. Pero cuán terrible es cuando está expresado: esto ya va a suceder. Destruidos son. ¿Cuándo? Ya está muy cerca. Ya está dada la orden. Ustedes recuerdan que hay un momento en que el Señor le dice a Jeremías: ya no ores más. Es a Jeremías, ¿verdad? Ya no ores más. Por ellos no ores, es suficiente. O como le dijo a Samuel con Saúl: ya no ores más por Saúl. Ya no, ya está bien. Por mucho que llores, por mucho que ores, no, ya el juicio está dado y así va a quedar. No hay nada que puedas hacer. Entonces, mire lo terrible de este juicio. Algunos dirán: pero el Señor sí es impaciente. No, Señor. Mirémoslo desde esta perspectiva. ¿Cuántos años habían pasado desde que hubo tanta apostasía? Se levantaba... ¿Cuántos reyes buenos hubo en Judá? Creo que 7, ¿verdad? 7 reyes buenos en Judá. En Israel ninguno. Hubo uno medio que era Jehú. Pero 55 años de mal reinado de Manasés, Acaz, y el pueblo de Judá se había vuelto totalmente idólatra.
Con Josías ocurrió la reforma que retrasó un poco el juicio de Dios. Estoy usando un lenguaje desde la perspectiva que se ve la historia, porque sabemos que desde el decreto de Dios tendríamos que usar otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Entonces, porque el juicio, Dios en su infinito poder, en su omnisciencia, su conocimiento de todo, sabe cuándo irá al juicio, quiénes se arrepentirán y quiénes no. Pero nosotros tenemos que ver el relato como está en la Escritura. Tenemos que ser honestos con el relato. Entonces, tantos años seguidos de apostasía terminarían necesariamente en la destrucción de la nación de Judá. El quebrantamiento vendría. Destruidos son todos los que traían dinero. Se refiere a los comerciantes. Esto no es para que se haga un voto de pobreza o algo así, no. Destruidos son todos los que traían dinero. Entonces, nadie podría escapar del juicio, ni los que vivían en la parte baja de la ciudad, ni los que vivían en la parte alta, absolutamente ninguno. Todos sufrirían el juicio del Señor. ¿Hay algún comentario hasta acá? Ok, Alex, hermana. Es posible que así como el Señor determinó para que use, ya no había vuelta atrás, con los seres humanos también. Sí. Qué bueno que lo preguntas, porque está decretado los que serán salvos y los que serán dejados, abandonados en sus pecados, ¿verdad? Eso lo tenemos totalmente claro, ¿verdad? Sí, estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, el problema es que nosotros no podemos entrar a mirar el decreto de Dios. Como buenos reformados, la mayoría de nosotros hacemos el ejercicio en donde queremos siempre glorificar al Señor, porque la gloria de Dios es la salvación, escoger a unos y dejar a otros. Pero bíblicamente entendemos que para el ser humano es imposible mirar el decreto. Entonces, ¿qué vemos? Los pecados del hombre o las acciones justas de los hombres. Nosotros no vemos la elección. Alguna vez lo expresó Moody de una manera muy hermosa. Dice, para el creyente que se debate en una lucha contra sus pecados y suplica a Dios que le salve, lo único que ve es esa terrible lucha. Pero una vez pasa el umbral de la salvación y cuando se encuentra todo herido y siendo apenas sanado por su Señor, da vuelta y lo único que ve detrás de él es una puerta muy estrecha y sobre la puerta algo que dice, elegido para salvación. Porque no podemos ver el decreto. No lo podemos mirar. Podemos simplemente, pero podemos ver la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo, en la predicación del Evangelio. ¿Estoy diciendo algo que vaya en contra de la fe nuestra? No, ¿verdad? O sea, podemos inferir de pronto de lo que el transcurrir de nuestras vidas, como se van las cosas, ese decreto, podríamos decirlo de alguna manera. Como dice el himno, Cristo mi camino guió. Ajá, exacto. Sí, podemos verlo, exacto. Que cualquier otra persona. Exacto. Porque es que el impío tratará de decir, pero es que yo nunca fui escogido para salvación, ¿verdad? Y esa será su excusa, es que tú no obraste en mí. Pero es que tú no te estás perdiendo porque Dios no haya obrado en ti, te estás perdiendo por tus delitos y pecados. Ya tú estabas perdido. Y creo que es lo que pasaba con gran parte de estos pueblos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Creo que nos da tiempo de mirar de cuál es el pensamiento impío y la indiferencia impía sobre eso. ¿Hay algo más? Porque sé que este tema sí, Jenny. No, o sea, pero ya la pregunta que te iba a hacer inicialmente, aquí esto se daría más adelante yo utilizaría la mano de otros pueblos, invasores y eso para poder ejecutar este castigo. Para ejecutar los juicios, sí. Ahora, no sabemos del todo por qué razón Dios utiliza
unos elementos tan impíos, tan idólatras y tan destructivos, tan fuertes, incluso más perversos, hablando en términos de peso, aunque sabemos que el pecado es el mismo, pero un pueblo totalmente idólatra, apartado de Dios, ¿por qué usa ese pueblo para destruir, para castigar a su pueblo? O sea, son cosas que uno, si uno se pone a meditar en la escritura, no encuentra la explicación y tiene que decir, bueno, Señor, este es uno de esos momentos en que acepto tu palabra por fe, porque mi mente no puede entrar hasta allá. ¿Cómo que vas? Lo que decía Habacuc, pero ¿cómo vas a usar esos caldeos que son tan terribles, tan malvados, son peores que nosotros, para castigarnos a nosotros? Sí, o sea, ¿por qué tú haces eso, Señor? Es lo que se preguntaría, lo que uno se preguntaría, ¿verdad? ¿Por qué razón Dios va a hacerlo de esa manera? Edwin y luego Jennifer. En ese momento Dios estaba usando un método de los humanos, porque si Dios actuaba, no solo milagros lo acabaría. Sí, ahora, alguien preguntaba una vez, no sé si era el pastor Eugenio, ¿por qué razón no les concede el arrepentimiento y ya? Que es un don. Son cosas que no entendemos, pero Dios es justo. El problema está en nosotros, no en la escritura, ¿verdad? Como decía Theo Donner, porque quien concede el arrepentimiento es el Señor. Entonces, ¿por qué pasar por ese molino? ¿O no será que a nosotros nos gustan las cosas fáciles? Cuando la salvación nuestra costó tanto. No es que nos estén pasando un recibo de cobro, porque Dios no actúa así, todo es por gracia. Pero no somos entonces demasiado facilistas en decir, ay Señor, ¿por qué mejor no haces esto y esto? ¿Somos acaso más sabios que Dios? No, todos nuestros reclamos no son más que un reclamo de un corazón que todavía conserva un remanente de pecado fuerte y que no alcanza a comprender las maravillas del Señor. Me acordaba también que este tipo de, históricamente, mirando desde el punto de vista histórico, mucha gente, vivos, han hecho críticas al respecto y dicen eso, o sea, si todo esto fue obra de Dios, o sea, Dios mandó, y mira en la Biblia las lecturas de este tipo de libros, y dice, entonces Dios sometió a un pueblo completo, miles y miles de gente que murieron y mataron, igual entonces por su venganza, por su juicio sobre esos pueblos. Yo he leído comentarios al respecto de ese tipo así, que como tremendas guerras, luchas donde sangrientas, y la forma como moría la gente, según de acuerdo a lo que la Biblia narra por el juicio de Dios. Ajá. Edwin. Esta parte que tú dices, de parar, creo que es muy cierto, a veces nos comportamos como niños, porque cuando uno nos cuesta algo, cuando nos esforzamos por algo, pues no le damos un aprecio, ya, pero cuando nos esforzamos, cuando sabemos que nos costó, entonces sí le tomamos aprecio. Es como a veces los niños no les compran un juguete y simplemente lo parten y ya, pero cuando se esfuerzan por ello, entonces sí cobra valor. Mira, yo creo que nosotros no podríamos ver la providencia de Dios. No estoy especulando, estoy tratando de ser lo más bíblico que puedo. No podríamos ver la providencia de Dios si no ocurrieran cosas como esta. Un pueblo como los caldeos, implacable, disciplinado, poderoso, llega, invade Judá, se lo lleva cautivo, dura 70 años la cautividad, y tú dices, jamás se levantará Israel nuevamente, jamás, porque muchas de las demás naciones no se pudieron levantar y eran más poderosas que Israel. Y te pongo el ejemplo de los asirios y el ejemplo de los egipcios, que históricamente no pudieron levantarse, pero sin usar armas. Cumplidos los 70 años, el profeta Daniel oraba, Señor, ya se cumplió, mira, yo estuve escudriñando tu palabra, el libro de Jeremías dice que pasaría tanto tiempo y que se cumpliría el castigo tuyo sobre nosotros. ¿Y Dios qué le envía? Respuesta. Y lo sacó sin violencia al pueblo de Babilonia, ¿verdad? Fueron destruidos los babilonios por los medo-persas, y durante el reinado de ellos, que ya había sido de los medo-persas, que ya había sido profetizado por Isaías, Dios saca a su pueblo y lo lleva de nuevo a su territorio. Reconstruyen el muro,
reconstruyen el templo, reconstruyen la casa. Y cuando abruptamente cesa el relato del Antiguo Testamento en Malaquías, entramos y miramos a una nación organizada, con un templo reconstruido, con adoración nuevamente puesta en su sitio, con levitas, con todo un sistema religioso y de gobierno. Y en ese tipo de pueblo viene el Mesías Salvador. Entonces nosotros tenemos que ver también la providencia de Dios en todos estos juicios. Necesitamos como leer la Biblia en orden, ¿verdad? Para poder poner cada detalle en su lugar. Esto va aquí, esto va aquí. Porque a veces nos volvemos como demasiado devocionales en la interpretación bíblica. Esto es lo que la palabra dice para mí, esto es lo que dice. Sí, eso es bueno, que la palabra existencialista es la palabra. No, es para mí ahora, sí, pero mira la historia, mira la interpretación bíblica, porque cuando notamos estos detalles vamos a ver la providencia de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios y una cantidad de atributos, de perfecciones de Dios que solo se ven a Dios actuando en la historia. Entonces creo que es necesario que con más atención leamos la Escritura. No toda la Escritura en realidad es para nosotros como personas hoy, como individuos, y en forma particular no es para Dios. Por eso en las iglesias tradicionales mucha gente ha caído en tantos errores pensando que ciertas palabras son para ellos, que son promesas. Hacerlas efectivas y que pueden vivir así, ¿no? Ahora, y si somos así existencialistas, que tomamos la palabra desde que todo lo queremos usar para nosotros, ¿por qué no nos aplicamos los juicios estos también? No, es que eso era para allá, para Judá, que se había portado mal. Y nosotros, ¿qué pasa cuando estamos mal, que delante de Dios? ¿Qué ocurre, verdad? Una interpretación aplicable a la actualidad. Claro, es muy contemporáneo. Entonces, aquí cuando verdaderamente se debe aplicar a un pueblo que no ama al Señor, que se aleja, ahí sí no queremos saber nada de los juicios. No, ese juicio no es para mí. Uno de los textos que las iglesias evangélicas lo tomaron muy para ellos, que dice cuando el Señor le dijo a Abraham que todo lo que pisara de la a Josué será tú. Sí, lo quieren aplicar para ellos. Pensaban, si no, esto es mío. Como hubiera una hermanita bonita, iba a quedar bien pisada la pobre con los demás hermanos. Acontecerá en aquel tiempo, versículo 12, que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Miren esta parte. En aquel tiempo, el tiempo del juicio, lo que está hablando, el día del Señor, la palabra que utiliza aquí es para buscar, escudriñar a Jerusalén con linterna. Me llama la atención que esto representa un juicio que es ineludible, que nadie puede escapar. Los soldados, sobre todo los babilonios, y eso lo aplican hoy en día todos los ejércitos, iban a buscar hasta el último rincón para que nadie se escondiera. No importa si era de día, de noche, iban a entrar a mirar en cada casa. No es que yo me escondo y escapo del juicio. Dios estaba diciendo, no van a escapar porque voy a escudriñar a Jerusalén con linterna. No está diciendo va a escudriñar el ejército de Babilonia. ¿Quién es el que va a escudriñar? Dios. Dios es el que está enviando el juicio, por lo tanto Él es el que va a encontrar a todos. No, yo me voy a escapar del juicio, me voy a esconder. No te puedes esconder. Te voy a atrapar donde quiera que estés y te voy a sacar, porque el Señor es omnipresente. Nuevamente, los atributos de Dios. Lo que pasa es que cuando lo vemos en juicio nos da terror. No podemos escondernos. No te puedes esconder del juicio de Dios. Pero entonces viene una parte que me llama la atención. Hace días veía cómo operaban los ejércitos cuando iban a destruir una ciudad. Después que habían revisado todo y tomado todo de valor, ¿qué era lo último que hacían? ¿Alguien recuerda? ¿Qué era? Quemaban. ¿Por qué quemaban? ¿Cuál era la razón para quemar?
que no pudieran regresar, no pudieran... ¿Usted sabe lo que le pasaba a alguien que estuviera escondido en una casa cuando le caía el fuego? Salía o moría. No escapaba nadie. No escapaba nadie. Si no lo mataba el fuego, lo mataba el humo. El juicio era ineludible. No, que yo me quedo escondido aquí en un rincón de la casa, listo, no te veían. Pero después venía el capitán o el encargado y decía, quémenla. Te tocaba salir. Yo estaba buscando algo que se me había quedado. Disculpa. Capitán, se le quedó esto. No, el juicio me quedé yo. Yo me voy con ustedes. No, el juicio era ineludible. Yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Pero ¿cuál era el propósito de escudriñar y encontrar? Y escudriñaré, y el otro verbo es castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Personas indiferentes. Como que Ya lo habíamos... saben que Dios está allí, pero entonces es como que se vuelve pura amenaza. A la hora de la verdad no cumple lo que dice. Muy bien. Miren, la primera figura que utiliza, asentado sobre, castigaré, que reposan tranquilos como el vino asentado. En el texto original parece que dice asentado sobre sus heces, pero no eran las heces humanas, eran las heces del vino. El vino se envasaba en unas vasijas y cuando empezaba a fermentarse hacía una concha en la parte de arriba, por lo tanto no se podía quedar mucho tiempo allí en la vasija porque tomaría un sabor demasiado dulce y tenían que estarlo pasando cada determinado tiempo de una vasija a otra. Entonces estos hombres habían como creado esa concha en el corazón, se habían vuelto impermeables a la profecía, a la palabra de Dios, vivían cómodos en su propia maldad, vivían tranquilos, estaban asentados ahí y decían algo así como lo que Jenny expresaba ahora, ¿no? Jehová ni hará bien ni hará mal. Esa podría ser una de las ideas. No, Dios es bueno. Él no se va a meter ni a favor nuestro, ni nos va a librar del enemigo tampoco, ni tampoco va a operar en el enemigo. Era algo así como ateo práctico. Un ateo práctico. No, sí. Y cuando se acercaba el profeta, le decían, sí, Dios existe. Pero ¿y yo qué tengo que ver con Dios? O cuando había la amenaza de juicio, ¿y el juicio qué tiene que ver conmigo? Ajá. No, cuando venga, no. De pronto el que tenía dinero pues, diría, bueno, si están muy cerca me voy, tomo mi dinero y me voy, y sálvese el que pueda. Eso, que lo destruyan. Esa es la actitud, aunque no lo proclamen. Mira, pero eso es lo que se entiende. Esa es la actitud de muchos, ¿verdad? Incluso de muchos que van a la iglesia. Yo no creo mucho en eso, pero mejor voy a la iglesia por si acaso. Ale, lo que ahora que Así dirán muchos, ¿verdad? Lo que Sí, dijeron ahora que el 21 de diciembre se va a acabar el mundo, que cogieron y hicieron un búnker súper preparados y se metieron allí. Yo imagino que más o menos sería la idea de ellos. Sí. Yo tengo dinero suficiente y hago mi escondite bien chévere y lo que venga que pase. Sí, igual que esto, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y también el agnóstico, ¿verdad? Sí, tal vez Dios opere eso, pero ¿y si lo hace qué? Incluso podría haber otro tipo de indiferente que era, ¿y si muero qué? Si es destruido todo, que sea destruido. ¿Y qué haría Dios con esto? Dios castigaría absolutamente toda esa actitud indiferente. Porque la pregunta sería, ¿Dios aborrece la indiferencia hacia Él? ¿El hombre puede adoptar una posición neutra en la vida? Es decir, no, yo no soy ni bueno ni malo, yo soy ahí como medio. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el Apocalipsis sobre los que son tibios? ¿Es mejor que fueras frío o caliente?
pero tibio no. Una persona no puede abrazar. Sí, es algo demasiado cómodo. Yo me desenvuelvo bien donde quiera que esté. No estoy ni allá ni acá. Esas personas que coquetean con el mundo, que se ponen al borde del precipicio para ver qué tan profundo es. No, el hombre de Dios como que más bien está lejos. No, es profundo. Dios dice que es profundo el abismo del pecado. Yo prefiero estar muy, muy, muy lejos de eso. Pero es la indiferencia, la indiferencia hacia Dios, algo muy terrible. ¿Acaso el pecado de incredulidad no empieza con un poco de indiferencia? Y el pecado de incredulidad, que es el más terrible, ¿y no empieza con indiferencia? Alex, pero es que esas personas así, término medio, algún conocimiento tienen de las cosas de Dios. O sea, no son personas... Es que seguramente... Porque el que está en lo malo, se supone que ni siquiera le han hablado de Dios, o lo que le han hablado es totalmente errado. Pero estas personas algo saben, entonces como dices tú, tratan de mantenerse al margen como para no recibir el castigo por un lado, pero tampoco se van para el otro para tampoco involucrarse directamente. Sí, así es. Y fíjense que el mismo texto nos dice qué clase de personas eran estos indiferentes. ¿Quiénes eran? ¿De dónde eran? Judíos. Judíos, eran judíos que habitaban en Jerusalén. Recordemos, ¿a quién va dirigida la profecía de Sofonías? A Judá, durante el reinado de Josías. Este era el contexto histórico de la profecía. Es decir, las personas que estaban escuchando la profecía no eran ningunos hombres que desconocieran la palabra de Dios. No eran los habitantes de Nínive, a los cuales Jonás les había llevado la predicación de la palabra, que no conocían, y sin embargo Dios les concedió el arrepentimiento. Eran hombres de la promesa. Y es que eso nos debe poner a pensar sobre el cuidado que hay que tener sobre la doctrina, sobre la iglesia, sobre nuestras propias vidas. Eso nos debe llevar a reflexionar sobre estos temas, que cuando estemos leyendo la Biblia leamos una y otra vez y temblemos, porque el asunto acá con el Señor es muy serio. ¿Cómo es que le llaman hoy a esas personas cómodas que viven en su zona de confort? Así le dicen los actuales teóricos de la administración, ¿verdad? Están en su zona de confort. Pues estas personas estaban en su zona de confort. Y es que lo peor de todo es que ¿desde dónde salía esa idea de que Dios no haría ni bien ni mal? Estamos hablando de personas creadas en la palabra. ¿De dónde salía esa idea? ¿Qué dice el texto? De su corazón. ¿De dónde salen los homicidios, los adulterios y todo tipo de males? De su corazón. No es una idea simplemente suelta por ahí, algo que lo tenían clavado, arraigado dentro de su corazón. Ese era su pensamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona piensa así de Dios? No es el Dios de la Biblia. No es el Dios todopoderoso. No es el Dios omnisciente, omnipresente, omniconsciente. Están negando totalmente a Dios y están negando la providencia de Dios. Claro, no está Dios. Son personas incrédulas. Por eso digo, la indiferencia es una señal muy diciente acerca de la verdadera incredulidad en el corazón. Eso es lo que está diciendo. Un corazón no regenerado, un corazón sin Cristo. ¿Será que hay personas así en nuestras iglesias hoy? Que dudan de la providencia de Dios. Miren, voy a usar un ejemplo. Tal vez a veces uno se vuelve monotemático, pero creo que viene al lugar el ejemplo. Cuando una persona desea asegurar su futuro
apostando con dinero para que Dios les dé una fortuna X, está diciéndole a Dios que no confía en Él, sino en la riqueza. Eso es lo que le está diciendo. No es que me voy a asegurar, voy a echar esto acá, voy a pactar con Dios para que me dé mucho dinero. Sí, pero ¿por qué quieres tener mucho dinero? Claro, claro que sí. Entonces su confianza no está en el Señor. Hay una profunda indiferencia e incredulidad. Resultado de esta incredulidad, versículo 13, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Le está golpeando donde más duele. John y luego Freddy. Interesante, el Salmo 51, David cuando hace la confesión de pecado, por decirlo así, le dice a Dios que le dé un nuevo corazón. ¿Para qué le pide un nuevo corazón? Para servirle mejor a sus ojos. Y si lo vemos y llamamos a un impío que se arrepienta, le dijéramos, bueno, quiere la luz un nuevo corazón, no lo ha dicho. No encuentra sentido. No encuentra. Mira, hace muchos años recuerdo que empezamos a hablar del Evangelio. Bueno, empecé a hablar del Evangelio. Le empecé a hablar acerca de la salvación en Cristo, del pecado del hombre. Y al final le dije, ¿quieres tú arrepentirte? Y me dijo, ¿para qué? Me parecía mentira lo que estaba escuchando. Pero él me dijo, ¿para qué? O sea, como a mí no me interesa eso. Fue lo que prácticamente esbozó. Y tú dices, o sea, pareciera mentira lo que estás oyendo, y trata uno como de acomodarse. ¿Será verdad que una persona no anhele la bendición del Señor en su vida? No, sí, es totalmente cierto. Hoy en día lo entiendo un poco mejor al leer la Escritura. El hombre impío no desea. El hombre tiene que ser iluminado no solo en su intelecto, sino cambiado su corazón para que venga Cristo. Ninguno vendrá a mí si el Padre que me lo dio no lo trajere, ¿verdad? Dice el Señor Jesús en el libro de Juan. Pero miren, Freddy. Cuidado, hermano, forma de orar, porque podemos caer en algo bastante grave, y es tratar como de negociar con el Señor lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Por ejemplo, decir, si me salvas a mi hijo, o si me das dinero, Señor, me voy a dedicar más a ti, voy a leer más Biblia, o con eso no se puede hacer. Negociar con las propias obligaciones del creyente. Eso no se hace. Sí. Con eso no se puede hacer. Grave. Así es. No es engañarse. Sí. Y tratar de torcer el brazo de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, miren el castigo. Dios le destruye cosas que son vitales para ellos. Saqueados sus bienes, casas desoladas, versículo 13, y viñas sin cegar, sin recoger. Todo lo que confía el alma del impío, todo lo que le da seguridad al impío, será destruido, sería acabado. Todo. ¿En qué confía? ¿Cuál es el sueño sencillo del hombre sin Cristo y el que se disfraza de humilde? Yo no quiero mucho. Yo lo único que quiero es una casa para tener a mi familia bien, un buen trabajo y tener la nevera llena, o tener... Aparentemente no hay ningún pecado en eso, ¿verdad? Pero si eso se desea más que a Cristo, es un pecado, terrible pecado. Ay, entonces no puedo desear eso. Sí, todos tenemos deseo para nuestra familia, pero repito, si se desea eso más que Cristo, más que su presencia en nuestra vida, que su salvación, entonces nuestra vida está muy mal, porque estamos poniendo más valor y creemos que nuestra seguridad va a estar en esas cosas y no en Dios. Es que nuestra seguridad no está
en lo que podemos tener y de hecho tenemos, o en lo que no podemos tener. Nuestra seguridad está en el Señor. ¿Cuántas personas se sentían seguras, disfrutando de la vida? Por ejemplo, bañándose el 25 de diciembre de 2004 en Indonesia, 2004, 2006, 2006 o 2006 en Indonesia, el 25 de diciembre. ¿Y qué pasó el 26? Entró una pared de agua terrible, a no sé cuántos cientos de kilómetros por hora, y se llevó todo. ¿Y dónde queda la seguridad? Muchos lo perdieron todo, aún sus familias. Entonces nosotros, o cuántos japoneses que vivían cerca del muro dirían, ese muro de 10 metros es suficientemente alto para que por ahí no entre el agua. Y en 2010 el agua rebasó el muro de los 10 metros. Solo estamos seguros en Cristo. Nueva York. Solo sí, los que estaban en las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. En fin, solo en Cristo, porque la muerte puede sorprender en cualquier momento. Y solo en Cristo podemos estar confiados. Seguramente puede ser que no sobrevivamos a un desastre, pero si estamos en Cristo, nuestro siguiente paso es un paso gozoso, a estar con el Señor, a disfrutar de Él para siempre. Pero si nuestra fe está en todo esto que vemos, entonces de nada nos sirve. Se nos acabó el tiempo, mis amados hermanos. Las preguntas el otro domingo.